Buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Vial Steven Buitrago Mora y este video es con el fin de presentarles con mi grupo el avance de nuestro proyecto integrador. Las materias que estamos integrando en nuestro proyecto son electrónica básica, circuitos de corriente alterna y electiva de énfasis técnico 2. Y a continuación se van a presentar mis compañeros. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Bogotá Villarraga. Mi nombre es Camilo López. Bueno, nosotros para nuestro avance de circuitos de corriente y laboratorio, a partir del triángulo de potencia vamos a hallar el factor de potencia, la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Le pediremos al usuario que ingrese la potencia activa y la potencia reactiva. Partiendo de eso, hallaremos la potencia aparente sumándola con la potencia activa y la potencia reactiva. Para hallar el factor de potencia, dividimos la potencia activa sobre la potencia aparente. Listo. Entonces la programación se dice en Visual Studio Code, que es una aplicación por medio programamos este SP32. Entonces las líneas de código constan de sus variables. Se hizo aparte una otra clase para llamar en la parte de abajo, o sea, para llamar en el void loop, llamar el resultado. Acá en esta parte se le pregunta al usuario la potencia activa y la potencia aparente. Y acá por medio de un if y un serial variable, lo que vamos a hacer es almacenar los datos que le estamos pidiendo al usuario. Entonces ahora vamos a proceder a ingresar los valores de la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa fueron 14 y la potencia reactiva fueron 15. Como lo podemos evidenciar, entonces el factor de potencia es de 0,48. La potencia aparente es de 29. Bueno, para la parte de electrónica básica, decidimos hacer una fuente de voltaje regulable. Entonces aquí la tenemos ya montada en Proteus. Aquí, como podemos ver, pues tenemos la fuente, el transformador, el puente de diodos, los capacitores, tenemos un LM317 y el potenciómetro, el cual nos ayuda pues a ajustar el voltaje, que pues el voltaje de salida. Aquí pusimos también un 7805. Este 7805 se va a utilizar es para colocar un voltímetro, el cual se va a colocar en una parte del circuito, en el circuito físico, eh, para ver en tiempo real el voltaje que está saliendo del circuito. Pues aquí vamos a proceder a simularlo. Listo, aquí como podemos ver, bueno, se empiezan a cargar los capacitores y se empieza a mostrar el voltaje de salida. Vamos que se carguen. Bajamos la resistencia. Listo, acá como podemos ver, si tenemos la resistencia al máximo, sale un voltaje mínimo de 1.39 voltios. Empezamos a aumentar la resistencia del potenciómetro y pues el voltaje empieza a aumentar, llegando como máximo a 9. Esperemos que se cargue. Llegando a casi 10 voltios. Entonces, como nosotros vamos a utilizar un puente H, que pues es este de acá, necesitamos una fuente de alimentación de 30 voltios. Como la fuente que diseñamos solo nos bota hasta 9 voltios máximo, por ende vamos a utilizar este multiplicador de voltaje, que lo tenemos acá también ya simulado.
Entonces lo ponemos a correr y acá se muestra el funcionamiento. Entonces bueno, tenemos la toma, el transformador, tenemos acá los capacitores y los diodos. Entonces acá podemos evidenciar cómo a través de las diferentes mallas, de los diferentes capacitores, empieza a cargar la señal. Esta señal que tenemos acá es la del transformador, que es una señal senoidal de 12 voltios. Y acá vemos cómo se empiezan a cargar la señal azul, cómo se empiezan a subir el voltaje mediante se van cargando los capacitores. Lo podemos ver acá. Entonces la manera en la que funciona este doblador de voltaje es que al tener esta malla y este diodo apuntando hacia arriba, este diodo hacia arriba nos indica que este es un cambiador de señal de tipo positivo. Por eso es que acá en la señal roja, vemos que toda la señal se traslada hacia arriba y queda toda en el ciclo positivo. Y si la ponemos acá donde está el diodo hacia abajo, toda la misma señal del mismo valor se traslada pues hacia el ciclo negativo. Entonces, para poder aprovechar el voltaje total, o sea, de todas las mallas, colocamos el punto en la entrada del transformador, entre el transformador y el primer capacitor, y aquí al final entre el capacitor y el primer diodo. Y acá podemos ver el voltaje que nos está botando entre esos dos puntos, que en este caso es de 126 voltios. Obvio, pues no vamos a utilizar eso para nuestro puente H. Lo único que tenemos que hacer para reducir el voltaje de salida es quitar algunas mallas hasta llegar a los 30 voltios. Bueno, ahora el puente H que vamos a usar es el siguiente, este de acá. Entonces, para la banda transportadora vamos a utilizar un motor que funciona a 20 voltios y a 1.5 amperios. Entonces, ¿cómo diseñamos este puente H? Pusimos primero hay que saber analizar cómo pasan el flujo de corrientes por nuestro circuito. Entonces, acá tenemos una fuente, nosotros le pusimos en la fuente de voltaje de 30 voltios. Entonces la corriente va a fluir por acá, va a pasar por el switch, resistencia, transformador, lo que hace que este se cierre. La misma corriente va a fluir por acá, resistencia, baja por el transformador y finalmente llega al motor, siendo que acá llega un voltaje positivo. Como es un transistor de tipo PNP, estos dos de acá son NPN. Este transistor, se alimenta o se polariza de forma inversa como sería un NPN, es decir, con voltaje negativo. Por ende sube acá el voltaje negativo, llega acá al transistor, haciendo que este se cierre, luego sube acá el voltaje negativo y llega al motor, dando acá un voltaje negativo, haciendo que el motor gire hacia este sentido. Ya para el otro sentido sería básicamente lo mismo, pero pues haría que el motor girara inversamente, es decir, el voltaje de la fuente entra por acá, gira acá, llega acá al switch, resistencia, llega a la base del transistor, lo satura, luego el voltaje llega acá, pasa por el transistor y llega acá un voltaje positivo. Entonces negativo, resistencia, transistor, satura, sube y llega acá un voltaje negativo, haciendo que gire en sentido inverso. Y para poder analizar este circuito, lo único que necesitamos es una parte del mismo, es decir, necesitamos solo lo que está el flujo de corriente en color rojo o en corriente azul. Entonces, para hacer los cálculos de las resistencias que necesitamos en este circuito, pues ya fue la implementación de mallas. Acá en este informe ya lo pueden visualizar cómo se quitan los otros dos transistores que no se necesitan para analizar el circuito y se analiza así como se ve en esta parte. Acá se muestran los datos que tenemos, las fórmulas que utilizamos y pues cómo diseñamos las mallas.
Entonces esto pues no lo voy a explicar pues porque pues ahí tienen el informe, pues para no hacer largo el video. Entonces aquí ponemos a simular el circuito. Entonces como podemos ver, acá nos bota un voltaje de 20 voltios que cae sobre el motor y tenemos una corriente de 1.7 amperios.